Un buen día, continuamos el resto de los evangelios y este es el tema 81. Jesús anda sobre el mar. Así brevemente, recapitulando en el mensaje anterior que era acerca de la alimentación de los 5.000, y ahora vamos con este, otro pasaje muy reconocido acerca de cuando Jesús anda sobre el mar, pero en medio de que sean pasajes muy populares, siempre tenemos que verlos con el mismo entusiasmo y rogando por aprender lo más posible que quede en nuestra mente para ponerlo en práctica. Amén. Así que bueno, iniciamos aquí en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 24. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Para empezar, tenemos que el Señor hizo a sus discípulos y él también se fue a otra ribera, se fue a otro lugar, mientras despedía a la multitud. Todo esto porque vimos en el milagro como las personas se asombraron mucho en la alimentación de los 5.000. Las personas se asombraron mucho y querían proclamarlo rey. Y cuando esto sucedía, el Señor se iba un poco de esa multitud. Y aquí vemos después que el Señor subió al monte a orar, una práctica, un hábito muy importante y muy ejemplar del Señor Jesús, esa cercanía y esa amistad que mostraba siempre con el Padre. Pero vemos que los discípulos estaban por otro lado. Ellos estaban en medio del mar y su barca era azotada por las olas. Tenían ahí problemas porque el viento les era contrario. Así que si continuamos con estos pasajes, es en el versículo del 25 al 27. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, por, por este pasaje tenemos que el Señor se acercó a ellos a la cuarta vigilia de la noche, a una hora ya bastante tardía. Vino a ellos andando sobre el mar, haciendo algo imposible en nuestra lógica, algo que pues es normal que haya asustado a los discípulos, porque no lo veían todos los días, no veían personas caminar sobre el agua, y ellos pensaron que era un fantasma, muchos de ellos. Y vemos que todo este tema de los fantasmas existía desde aquellos tiempos del Señor, y se llenaron de miedo, pero el Señor les dijo: tengan ánimo, yo soy. Y esta pequeña frase yo soy tiene muchísimo significado cuando Jesús la dice, pero porque representa su deidad. Y esto lo vamos a estar estudiando en su momento. Pero bueno, y tenemos que los discípulos en medio de la tormenta pueden ver al Señor caminando sobre el mar y se asustan.
Entonces el Señor habla con ellos para que lo puedan reconocer. A continuación, vemos que dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y aquí vemos algo muy interesante que sucede cuando el Señor anda sobre las aguas. Y es que Pedro, uno de los discípulos, hizo algo que nadie más hizo. Hizo algo muy, muy valiente para que tomemos esto en cuenta, porque he escuchado algunas veces que se resalta mucho cómo Pedro dudó y se hundió cuando ya estaba sobre las aguas con el Señor, pero también no olvidemos y no pasemos por alto que fue él quien tuvo esa inquietud, esa decisión de querer ir a caminar sobre las aguas con el Señor. Los demás discípulos no dijeron nada de esto. Los demás se quedaron ahí en la barca asustados. Fue él quien tuvo esta iniciativa de decirle, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y a Jesús le pareció muy bien esta idea. Le dijo, ven. Y entonces cuando Pedro bajó de la barca, él pudo andar sobre las aguas para acercarse al Señor. Él hizo este acto imposible para nosotros caminar sobre las aguas, viendo al Señor. Pero después nos dice aquí la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dice la palabra. Y entonces le rogó al Señor, Señor, sálvame. Este, esta situación yo normalmente la relaciono y creo que es correcto relacionarla con este pasaje que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo veo muy, muy relacionado, muy importante porque en realidad en un inicio aquí vemos que Pedro camina sobre las aguas cuando él está viendo al Señor, cuando está concentrado en Él, cuando tiene su mirada puesta en Él. Y esto es lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 2 y todo ese pasaje, para que lo tengamos en cuenta. Pero la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mientras Pedro estaba viendo al Señor, él pudo andar sobre las aguas, él pudo hacer algo que era imposible, él pudo hacer algo maravilloso, pero en un momento él se distrajo. Aquí dice la palabra exactamente, el momento de la distracción. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo ese momento de distracción, ese momento de debilidad y comenzó a hundirse. Y entonces le rogó al Señor que le salvara. Pero entonces esta situación nos da la enseñanza de que primeramente debemos de arriesgarnos, de rogar al Señor que nos permita andar por el camino que Él va, que nos permita hacer lo que nuestra lógica puede ser difícil, puede ser imposible. Está bien y el Señor muchas veces acepta
estas solicitudes de rogarle al Señor por, por hacer algo tal vez difícil en nuestra lógica, en nuestra racionalidad. Y luego vemos la importancia de mantener nuestra mirada, nuestra atención en el Señor. Cuando nos estamos viendo a Él, cuando estamos concentrados en Él, las cosas van bien. Y aunque pase lo que pase alrededor, tenemos esa confianza, esa fe en Él como un ancla que no va a permitir que nos movamos, que nos hundamos. Porque si estamos viendo al Señor, tenemos esa confianza, tenemos esa tranquilidad, tenemos esa seguridad para seguir adelante. Pero cuando nos distraemos, cuando dejamos de poner la mirada en el Señor, entonces ahí viene el miedo, ahí vienen las situaciones, ahí viene la debilidad. Y bueno, nuestra fe no es perfecta, nuestra confianza en el Señor no es perfecta y es increíble también ver cómo Pedro se, se altera por ver un simple viento cuando dejó de tomar en cuenta que él estaba caminando sobre las aguas y que el Señor estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué es el fuerte viento? ¿Qué es la tempestad comparada con el poder del Señor que incluso puede caminar sobre las aguas? Pero así funciona nuestra mente. Nos distraemos y nos enfocamos en una cosa y perdemos la perspectiva. Pero es muy impresionante. Y luego, claramente, Pedro le solicitó al Señor su ayuda porque se estaba hundiendo. Y dice la palabra, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aquí en el cierre de estos pasajes vemos que el Señor sí ayudó a Pedro, tomó, extendió su mano, lo ayudó, pero también le dio un regaño, le dio una exhortación. Le dijo, hombre, poca fe, por qué dudaste? Porque en realidad no había razón para dudar del poder del Señor. No había, no había suficiente problema. Estamos hablando de un Señor que calma la tempestad, que anda sobre el mar, que multiplica la comida, que hace milagros, que echa fuera demonios, que tiene control sobre todas las cosas. Y Pedro tuvo miedo de un viento ahí, de una tormenta insignificante comparada con el poder del Señor. Por eso recibió este regaño, pero igual recibió la ayuda del Señor. Y entonces, cuando se calmó el viento y estaban junto a los otros discípulos, ellos vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y aquí debo resaltar un detalle quizás muy importante, porque es una diferencia entre el milagro anterior y este, y entre la relación de Jesús con sus discípulos y las multitudes, porque ellos fueron testigos, los discípulos fueron testigos de este milagro, fueron testigos de Jesús caminando sobre el mar. Y este momento muy, muy seguramente estrechó su conexión con el Señor y aumentó su fe en el Señor. Es un milagro impresionante, maravilloso, y hizo que ellos aumentaran su confianza en Él, que le adoraran de una manera más real que a comparación de la multitud. Y entonces, pues este milagro tiene mucha importancia.
respecto a cuando veremos más adelante que las multitudes se alejan del Señor, pero los discípulos se quedan con Él, porque los discípulos son igual de débiles, son igual de inconstantes que la multitud, pero ellos tuvieron una cercanía, una experiencia con el Señor más profunda, más fuerte. Pero eso marca muchísimo la diferencia. Y este milagro es hermoso y nos recuerda siempre enfocarnos en el Señor, mantener nuestra atención puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él, que todo lo demás es como nada comparado con su poder, con su fidelidad. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.